Antes de la palabra, antes del tiempo, antes incluso del silencio, solo existía el vacío. No era oscuridad, ni luz, ni sombra, ni fuego. Era algo más antiguo que ambos, la posibilidad. Entonces una vibración estremeció el infinito. Un murmullo apenas perceptible, un pulso que latía sin corazón. Del centro de ese abismo emergió la voz, no nacida, sino descubierta, y habló. Sea el origen. El sonido de esa orden partió la nada en dos mitades que jamás volverían a unirse. Y así nació la luz, un rugido dorado que barrió el horizonte inexistente, persiguiendo las sombras que aún no sabían que lo eran. La luz danzó, creó ritmo, creó calor, y donde su resplandor tocó el vacío, brotaron los primeros átomos, diminutas brasas del pensamiento divino. El espacio se curvó, el tiempo se estiró, y los fragmentos del nuevo mundo comenzaron a tejerse en espirales de fuego y polvo. El Creador observó su obra, y su respiración se convirtió en viento. Ese viento se deslizó entre las llamas recién nacidas y les susurró nombres. Así nacieron los primeros astros, las estrellas primigenias, que cantaban en lenguas de plasma y resonaban con acordes de eternidad. Pero el Creador no descansó. Tomó la oscuridad que había huido y la moldeó, dándole propósito. La convirtió en sombra para que la luz conociera su límite. Y de ese equilibrio surgió la primera noche. Sin embargo, en el borde donde la luz y la noche se rozaban, algo nuevo empezó a moverse. Una chispa que no provenía de la voz. Algo que no debía existir comenzó a despertar dentro del caos que había sido domado. El Creador sintió el temblor de aquello y miró hacia el horizonte recién nacido, donde la nada aún respiraba. Allí, una silueta se formaba, hecha de fragmentos de sombra y fuego, y en ese instante el universo contuvo el aliento. Del resplandor y la sombra se alzó una forma que no fue creada, sino nacida del eco del primer mandato. Su cuerpo era humo de fuego, su mirada un espejo de la luz que había renegado. No tenía nombre, pero lo buscaba. No tenía propósito, pero ansiaba tenerlo. El Creador lo miró, y en su mirada había duda por primera vez. El ser habló con voz quebrada, temblorosa, como un eco de la voz original. ¿Por qué solo tú puedes hablar si yo también soy? El universo tembló con esa pregunta. Las estrellas parpadearon, confundidas entre la reverencia y el miedo. El Creador respondió, su voz resonando como trueno en un vacío que ya no era vacío. Porque de mí brota la fuente, tú eres solo el reflejo. Pero el reflejo, en su deseo de ser real, se rebeló. Abrió sus alas de sombra y sopló contra la luz, tratando de apagarla. Los cielos recién nacidos se estremecieron, y así comenzó la primera guerra, no por poder, sino por identidad. Los fuegos de las estrellas se tornaron rojos, la materia se desgarró, los cometas estallaron como lanzas arrojadas al infinito. El Creador extendió su mano y del gesto surgieron corrientes de orden, ríos de energía pura que cortaron las sombras como espadas invisibles. El reflejo gritó su furia y su voz se fragmentó en 1000 ecos, cada uno cayendo como ceniza sobre el lienzo del cosmos. Donde cayó una chispa de su rebeldía, nació la imperfección. Grietas, polvo, materia que ya no cantaba en armonía. Pero de esas grietas el Creador halló una oportunidad. De lo roto nacerá lo vivo, declaró. Tomó el polvo, lo mezcló con su aliento, y de esa unión surgieron mundos. Esferas que giraban en danza, vestidas con mares, montañas y cielos. El Creador las bendijo, y su voz se convirtió en semilla. De las aguas brotó el primer canto de la vida, criaturas de escamas y alas, raíces que bebían luz, mares que respiraban, y el universo por fin tuvo un pulso. El Creador sonrió, pero su mirada se volvió hacia el rincón del vacío, donde aún temblaban las cenizas del reflejo caído. De ellas, una última chispa se agitó, invisible,
viajando hacia un mundo recién formado, una chispa que no había olvidado su deseo de hablar, y así, sin saberlo, el Creador plantó la semilla de su mayor desafío. El Creador posó su mirada sobre uno de los mundos jóvenes, azul y dorado, donde los océanos cantaban bajo cielos recién nacidos. Lo llamó Helion, la tierra elevada. Allí la vida crecía en silencio, obediente al pulso de la luz. Pero faltaba algo. La creación tenía forma, pero no alma. Tenía voz, pero no lenguaje. Y así, el Creador descendió una vez más. De la arcilla templada por el sol, modeló una figura frágil, imperfecta, pero hermosa en su vulnerabilidad. La contempló con ternura. Luego, se inclinó y sopló sobre ella su propio aliento. El aire se encendió como un relámpago dentro del barro. Los ojos del ser se abrieron y vieron el mundo, no como lo veía el Creador, sino como podía imaginarlo. Y en ese instante nació el pensamiento, la duda, el deseo. «Te llamarás Adam», susurró la voz, «y en ti residirá el eco de mi poder». El universo se estremeció, pues el reflejo perdido, aquella chispa de rebelión que había caído tiempo atrás, escuchó el nombre. Sintió en Adam la misma hambre que un día lo había consumido a él, la sed de comprender, de ser más que creación. Invisible, la sombra se deslizó entre los vientos y los árboles, explorando el nuevo jardín. Vio a Adam caminar, reír, nombrar las cosas, y vio también su soledad. Dios, compadecido, tomó del sueño de Adán una luz y la convirtió en forma. Eva, la que comparte el aliento. Adán y Eva juntos llenaron la tierra de canciones. Sus voces eran suaves, pero contenían el mismo poder que un día dio forma a las estrellas. El Creador se retiró a los cielos satisfecho, dejando a sus hijos libres entre la abundancia del Edén. Pero la sombra, paciente, esperó a que el silencio llenara la noche. Esperó a que el Creador mirara hacia otras galaxias. Entonces se acercó al jardín, no como fuego ni tormenta, sino como susurro. «¿Por qué obedeces, si puedes crear por ti mismo?», preguntó escondida entre las hojas. Eva sintió el eco de esa voz. No la comprendió, pero su corazón tembló ante algo nuevo, la curiosidad. Y así, en el corazón del Edén, una sombra habló por primera vez al hombre. La voz de la sombra era dulce como el agua sobre piedra, suave, insistente, imposible de ignorar. Eva escuchó, y en escuchar cambió el ritmo del mundo. «¿Por qué habrías de temer al conocimiento?», dijo la sombra. «¿Acaso el Creador no te dio el poder de nombrar las cosas? Entonces, nómbrate a ti misma». Eva miró el fruto del árbol del centro. Brillaba como un corazón en la penumbra, latiendo con promesas no dichas. Por un instante dudó, pero la duda ya era una respuesta. Tomó el fruto. El primer sonido que el universo oyó después del silencio fue el crujido de una elección. El cielo se encogió, los astros guardaron silencio. La luz miró hacia Helion, y el Edén entero tembló. Adán, al ver a Eva, no sintió miedo. Sintió reconocimiento, porque al morder aquel fruto, comprendió lo que el Creador nunca le había mostrado, que dentro de su alma también había sombra. Entonces la voz descendió como trueno y ternura mezclados. «No has caído, te has separado. Conoces la libertad, pero ya no puedes permanecer en la inocencia». Las puertas del Edén se abrieron en fuego y viento. Adán y Eva caminaron juntos hacia lo desconocido, con lágrimas y esperanza entrelazadas. La sombra los siguió, ya no enemiga, sino parte inseparable del viaje. El Creador los contempló desde el firmamento, y su voz en lugar de condena pronunció profecía. «Donde haya oscuridad, habrá chispa. Donde haya polvo, nacerá camino. Y un día, la creación misma me devolverá la palabra». Así, el universo continuó su danza. Las estrellas siguieron cantando, aunque su melodía era distinta.
El eco de la voz aún flotaba entre los mundos, esperando ser escuchado por quien pudiera comprender que la caída no fue el fin, sino el verdadero comienzo, y el primer amanecer del hombre cubrió la tierra, no con luz perfecta, sino con el fuego de quienes, por fin, sabían que podían elegir.